Hola, gracias por la invitación a sus hogares, a sus escuelas. Hoy vengo a hablarles del bicentenario de la liberación de Maracaibo del yugo español, que conmemoramos este 28 de enero de 2021, un año lleno de muchas fechas patrias bicentenarias, que debemos estar orgullosos, interesados en el tema de la historia, de recordar, de rememorar que somos un pueblo con una gran historia. Lo primero que voy a hablar es sobre los planes que estos dos grandes amigos, Bolívar y Urdaneta, hicieron a favor de la causa de la independencia de nuestro país, Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Estos dos grandes amigos se conocieron en 1813 y desde entonces anduvieron juntos luchando por la liberación de nuestro país y otros países hermanos del yugo español. Recordemos que desde la llegada de Colón a nuestras tierras, al continente que hoy se llama América, que nuestros originarios llamaban Abya Yala, desde la llegada de Colón, el Imperio Español se sintió con el derecho de invadir nuestras tierras, de invadir nuestro continente, sin importarle que aquí vivían millones de seres humanos, de personas, y eran muchos pueblos originarios con sus idiomas, sus culturas, como los aztecas en México y otros, los mayas en Centroamérica, los mapuches en el sur, en Chile y Argentina, muchos pueblos originarios, los muiscas, chichas, en la región de Cundinamarca, de Bogotá, y grandes culturas en el Caribe, los taínos, en las islas, y aquí en nuestro país muchos pueblos originarios importantes, en Coro, los caquetillos, los guayqueríes en Margarita, aquí en el Zulia, tenemos el mapa, nuestros pueblos originarios eran los Añú del lago de Maracaibo, que es un pueblo acuático con sus casas palafíticas, con la pesca como actividad principal para alimentarse y otras actividades, salinas, cestas, tejerías, de enea, de algodón, tenían muchas actividades culturales, los cantos, el harén, también teníamos y tenemos todavía a los guayú en la península del Guajira, que también viven muchos aquí en Maracaibo, en los municipios distintos del estado, en la Sierra de Perijá, los yucpas, apreyes, que son de origen caribe, y los barí, que son de origen chicha. Todos nuestros pueblos originarios sufrieron el ataque de ese poderoso imperio que era el Reino de España en aquellos tiempos. Estamos hablando de que la primera invasión al lago de Maracaibo llegó el 24 de agosto de 1499 con Alonso de Ojeda, que ustedes conocen un poco de esa historia, que han dicho equivocadamente que descubrió el lago, pero no descubrió nada porque aquí ya habían miles de personas viviendo. Llamaban a nuestro lago Maracaibo, que en el idioma del pueblo añú significa la tinaja del sol. Y nuestros pueblos lo que fueron fue invadidos, hubo guerras contra nuestros pueblos, ellos tenían los cañones, los fusiles llamados arcabuces, tenían las armas de hierro, espadas, etc. Y fueron superiores desde el punto de vista militar, derrotaron a nuestros pueblos, impusieron la esclavitud, y por eso los patriotas de la época de la independencia, como estos dos grandes amigos, Bolívar y Urdaneta, lucharon contra el yugo español, no por ser antiespañoles, como alguna gente a veces pudiera creer, no, era porque eran anticolonialistas, o sea, no es contra un país determinado, sino contra el modelo de opresión que ese país le quiso imponer a nuestros pueblos y lo impuso por 300 años. ¿Qué pasó? Esa denuncia de los atropellos a nuestros pueblos no lo estamos inventando nosotros, incluso lo dijeron algunos buenos españoles como Fray Bartolomé de las Casas, que escribió en esta denuncia tan importante llamada La destrucción de las Indias, brevísima relación de la destrucción de las Indias, ya en los comienzos del siglo XVI, este sacerdote denunció esos atropellos que yo estoy hablando, y por eso ha recibido y han escrito muchos libros sobre él, porque se llamó así como el primer defensor de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas o de los derechos humanos. En el caso del lago Maracaibo tuvimos al cacique Nigale, que fue el jefe que dirigió la resistencia del pueblo añú en el lago Maracaibo, junto a otros pueblos hermanos de los pueblos indígenas de la región, frente a esa invasión europea. Entonces, cuando conmemoramos este 28 de enero, el bicentenario de la liberación de Maracaibo del yugo español, estamos hablando de la liberación de esa opresión que casi exterminó a los pueblos originarios, que trajo
a la población africana, convertirla aquí en esclavos, que mantenía a los criollos venezolanos marginados, sin escuelas, sin derecho a estudiar en las universidades, sin derechos de ningún tipo, los mantenía como ciudadanos de segunda y de tercera. Y ese proyecto independentista que estos dos amigos construyeron bajo la jefatura de este genio de América, el libertador Simón Bolívar, que es el hombre más importante de la historia de la humanidad, que creó un pensamiento emancipador que fue generosamente a otros países, el actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, fueron países liberados por la lucha que las venezolanas y los venezolanos del siglo XIX dimos por la independencia y la liberación de nuestro pueblo. En Maracaibo, el 28 de enero de 1821, los patriotas maracaiberos, las patriotas maracaiberas, en combinación con nuestro héroe Rafael Urdaneta, maracucho de pura cepa, cañadero también porque tenía su hato en el Carmelo del municipio de Cañada de Urdaneta, ellos hicieron un plan para que con los patriotas maracaiberos entonces por fin pudieran liberarse del yugo español. Y ese 28 de enero, el Cabildo de Maracaibo, junto con el gobernador de entonces, Francisco Delgado, que Urdaneta, con su gran prestigio y su liderazgo, se lo había ganado para la causa patriótica, junto con sus hermanos de los Delgado, que es una familia que en ese momento jugó un papel muy importante, Juan Evangelista y José María, que eran patriotas ya desde hacía rato, otro señor muy importante, que es Juan Evangelista González, que era un patriota que desde 1802, 1808 estuvo luchando contra el yugo español, y en ese momento Urdaneta lo nombra gobernador de Gibraltar. Ustedes saben que Gibraltar es un pueblo en el sur del lago, donde hoy en día hay una población mayoritariamente afrodescendiente y tocan el San Benito muy sabroso, los chimbangues. Esos señores, junto con otras personas que estuvieron ayudando en esa actitud patriótica, en esa lucha, una señora allá en el pueblo de La Rita, municipio de La Rita, María Dolores Moreno con su esposo Antonio Castro, fueron los encargados de traer la clave que iba a dar la señal secreta para que se activara el movimiento revolucionario por la independencia, y ese mensaje vino desde el sur del lago hasta La Rita, en canoas, en piraguas, como la gente se movía siempre en el lago desde tiempos ancestrales, y eran, por supuesto, siempre hemos sido buenos navegantes y tenemos que volver a rescatar esa virtud y esa condición náutica, acuática del pueblo zuliano. Esas personas trajeron el mensaje en secreto a las 3 de la madrugada del amanecer del 28 de enero de 1821, se la entregaron a Francisco Delgado, el gobernador dijo viva la patria, convocaron a las 8 de la mañana, se reunió el cabildo y declaró a Maracaibo libre del yugo español, y Maracaibo se adhiere, se suma a la causa patriótica bolivariana por la independencia de la República. Por eso es un hecho muy importante que tenemos que rescatar, que tenemos que conmemorar, no solo el 28 con los actos muy hermosos que ya se hicieron en la Plaza Bolívar, que está bellamente decorada, con el presidente, con el gobernador del estado, con el diputado Diosdado Cabello, que dijo el discurso de orden, con la licenciada Ángela Fernández del Consejo Legislativo, con toda la ciudadanía que pudo reunirse dentro del marco de la situación actual que tenemos de pandemia, y les hago pues ese llamado responsable y cariñoso a seguirnos cuidando mucho, ¿no? Porque es una situación de verdad bastante atribulada la que está viviendo la humanidad. Pero nosotros estamos en el deber de estudiar estos temas, de recordarlos en el hogar, en la escuela, conversarlos con toda la familia, tener un momento de recuerdo para aquellas personas tan patriotas, como incluso algunas que ofrendaron su vida, como las señoras Ana María Campos y Domitila Flores, de aquí de los Puertos de Altagracia, municipio de Miranda, que fueron torturadas y fueron asesinadas por esos españoles que en nombre de un reino y de mantener esa opresión que tenían a Venezuela, le aplicaron a esas damas zulianas. Otra señora llamada Mercedes Alaña también, que vivía en las cercanías entre el Zulia y Falcón, el actual estado Falcón, antes Coro, fueron asesinadas, y muchos patriotas. Pero ese 28 de enero, Urdaneta había hecho un plan perfecto, que ya les dije lo de el mensaje de clave era un papelito con la consigna y una moneda, que era la señal como para decir ya, que arranque la operación de liberación de Maracaibo. Y Urdaneta había construido con los patriotas en el sur del lago
y por órdenes del Libertador, unos bombos, unas piraguas, unas canoas, donde trajeron al batallón Tiradores, un batallón formado en ese momento por 200 soldados patriotas que comandaba José Rafael de las Heras, un patriota que era nacido en Cuba, pero que estaba luchando junto a Urdaneta desde 1818 y a Bolívar, que hizo muchos aportes a nuestra liberación. Incluso ese patriota José Rafael de las Heras, después, el año siguiente, en una batalla aquí en Maracaibo, la batalla Juana de Ávila, falleció lamentablemente. Entonces honramos a todas y todas esas personas patriotas que nos dieron patria independiente, gracias a los cuales tenemos un gran nombre, una gran épica que recordar y decir que nuestra patria nunca más será objeto de sumisión o de sojuzgamiento por ningún poder extranjero.